está complicado en este momento y querer desvincularnos de esa situación internacional es querer tapar el sol con una mano. ¿Cómo ve usted, un hombre que ha recorrido el mundo, todo lo que está pasando y el impacto que esto pueda tener en Panamá? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gusto saludarlos. Igualmente a César. Mucho gusto saludarte nuevamente, César. Bueno, evidentemente hay una transformación en todo lo que está pasando en el mundo. Son momentos difíciles que no se han vivido antes y además complicados adicionalmente por la rapidez con que se saben los hechos, ¿no? Con las redes sociales, con la televisión en vivo, en fin. Yo creo que nosotros no escapamos al tema. Afortunadamente estamos un poco distantes del escenario y tenemos la esperanza de que nosotros podamos mantenernos en una especie de neutralidad frente a todo lo que está pasando, sobre todo en el tema de Afganistán y el resto de los conflictos que están en el mundo, ¿no? Lo que sí estamos sufriendo, evidentemente, es la huida de miles de ciudadanos de sus países en búsqueda de mejores futuros, particularmente en búsqueda de llegar a ingresar a los Estados Unidos. Yo creo que eso sí, evidentemente, nos está afectando. Es un tema difícil, es un tema que conlleva muchas consideraciones humanitarias, pero al mismo tiempo es una carga para el Estado panameño y para la seguridad nacional tener que convivir con esta situación. Doctor, en el plano nacional hay 3 problemas que preocupan principalmente a la ciudadanía en términos generales: salud, desempleo e inseguridad. ¿Cómo enfrentar estos temas de tal forma que podamos ir saliendo realmente de la crisis en que nos encontramos? Mire nada más los índices de desempleo en que nos encontramos. Mire nada más la situación de inseguridad que se está viviendo. El fin de semana, balacera. La semana pasada en San Francisco, balacera. El fin de semana en Bocas del Toro, mataron a un sicario, mató a otra persona. Esto nos está llevando por una situación que nos puede hacer un daño enorme, momento en que estamos tratando de atraer inversión a Panamá. Hablemos de eso. Bueno, Álvaro, evidentemente los 3 temas están relacionados entre sí. Estamos viviendo una pandemia. En función de esa pandemia se produjo una serie de medidas que cerraron la economía y crearon desempleo. Entonces hay una concatenación entre los 3 temas. Yo creo que el tema, empezando por la salud, yo creo que es un tema que hemos abordado como Estado, como país, como gobierno, se ha abordado relativamente bien. Y digo relativamente bien porque a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido más cuidado en la afectación que el problema del COVID-19 ha tenido en la economía. Yo creo que pudiéramos haber tomado medidas diferentes, no de cierre de todo el país, pero bueno, eso es, dice que ver para atrás siempre la vista es 100%, ¿no? Lo cierto es que se ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que el gobierno lo ha manejado muy bien desde el punto de vista de la vacunación. Creo que estamos cercanos a lograr lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Andamos, entiendo que por cerca del 50% de la población vacunada. Nos falta poco, tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la vacuna. Ahora bien, dicho eso, la economía yo creo que va a tomar su tiempo recuperar a los niveles anteriores, por 2 razones. Una, porque una cantidad de empresas han cerrado, simplemente han cerrado. Y los mecanismos de generación de empleo que veníamos trayendo, llámese la construcción, llámese el turismo, llámese el comercio, han decaído. O sea, ya no es posible pensar en una recuperación económica basada, por ejemplo, en construcción. Cuando ahora mismo tenemos una sobreoferta de apartamentos, una sobreoferta de edificios comerciales y no hay una actividad comercial que lo recompense. Entonces, esta es una coyuntura que obliga a pensar en nuevos mecanismos de crecimiento económico y por lo tanto obliga también a evaluar la forma como esos mecanismos de crecimiento económico van a ser utilizados para lograr una mejor repartición del ingreso y de la riqueza en el país. No es a corto plazo, no. Estaremos creciendo este año a niveles que se calculan entre el 6 y el 12%, dependiendo
de a cuál entidad tú le hagas caso. Yo creo que vamos a estar creciendo más pegado al 6 que al 12, pero bueno, ya es un mecanismo de reincorporación de trabajo. También hay otra causa de la lentitud con que vamos a recuperar el trabajo, y es que muchas empresas, producto de la pandemia, como se vieron obligadas a operar, se han dado cuenta que pueden operar virtualmente y con menos trabajadores que lo que tenían antes. Entonces va a haber un mecanismo de simplemente no reincorporar una cantidad de trabajadores al trabajo físico que se hacía anteriormente. Y la inseguridad, obviamente, amigos, va relacionado a los dos temas anteriores. Cuando no hay trabajo, hay mayores capacidad, mayores incidencias de delitos, mayor propensidad hacia el delito. Y eso hay que aunárselo, hay que sumárselo a la poca capacidad de castigo que ha demostrado el Estado panameño. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayan aprendido recientemente a un narcotraficante que supuestamente estaba encerrado en una isla y lo han aprendido en Costa del Este? ¿Qué justificación hay para que ese señor esté libre? Cuando la policía hizo el esfuerzo por tomarlo preso, por seguirlo, el órgano judicial lo suelta. Hay una falta total de coordinación entre los dos órganos del Estado y evidentemente, da lástima decirlo, pero pareciera que como que el Ejecutivo no ve esa falta de coordinación. Así es que, además a eso, Álvaro y César, hay que sumarle el hecho de que el narcotráfico ha infiltrado grandemente muchos de los estamentos de la vida nacional. Porque resulta ser que ahora lo que se hacía aquí, que era pasar drogas hacia los mercados del norte, ese servicio se paga con drogas, no con dinero. Y eso va generando la necesidad de incentivar el consumo nacional de la droga. Por eso tú ves todas estas pandillas que se pelean entre sí, los mercados de la droga, de la distribución de la droga en Panamá. Entonces, ahí hay que tener una evaluación muy especial. Yo creo que necesitamos tener muchas reformas que permitan tener mano mucho más dura de la que hemos tenido en estos últimos años y que se castigue grandemente la delincuencia y no con esta mano suave con que lo metemos un día preso y al día siguiente pareciera una de esas puertas revolventes, ¿no? Que entran por aquí, entran al otro lado y salen por el mismo lado. Eso no puede seguir siendo así. Combatir la penetración del crimen organizado en nuestros órganos del Estado es una tarea muy importante y se viene denunciando desde hace rato. Yo recuerdo a José Raúl Mulino hablando del tema, yo recuerdo al señor Martinelli hablando del tema, al señor Varela hablando del tema, al señor Cortizo hablando del tema. Usted lo ha tocado también, pero cada día cobra más fuerza las organizaciones criminales dentro de los órganos del Estado. ¿Qué hacemos para, de una vez y por todas, lograr esa depuración? Doctor Pérez Valladares, después César. Bueno, yo no creo que todos los órganos del Estado estén infiltrados por el narcotráfico. Yo creo que eso se da particularmente en un órgano del Estado que es la Asamblea, donde es evidente la vinculación de muchos de los diputados con personas que han fallecido, que han sido asesinadas por narcotráfico, lo cual inmediatamente te debe prender unas luces rojas de que qué vinculación puede haber entre una cosa y la otra. Creo adicionalmente que sí hay mucho dinero en el narcotráfico corriendo para tratar de comprar beneficios en otros órganos del Estado. Y de la única forma que una democracia puede combatir eso es con una gran institución muy fuerte como la Procuraduría General de la Nación con los recursos necesarios. Porque yo creo que también debemos cambiar para que no se tenga que perseguir delitos menores a los niveles tan grandes como nosotros nos lo hacemos, de manera que se pierda tanto tiempo. Yo creo que se debe focalizar, como se hace en otros lados, con delitos muy grandes. Y eso debe ser creado o manejado por una Procuraduría especial para esos delitos. Yo creo que es exigirle demasiado al actual procurador encargado que vea desde el robo de una gallina hasta pasar
un cargamento de cocaína por el país. Así hay grados de delincuencia que deben ser manejados en diferentes lugares. Pero tenemos que fortalecer a la policía por un lado y a la Procuraduría General de la Nación para que tengan los recursos necesarios para perseguir el crimen. Y creo adicionalmente que hay que hacer una revisión de todas las leyes que tienen que ver con este tema para evitar que se aprovechen de los diferentes recursos que pueden poner y que significa que los delitos o se olvidan o expiran o tienen unos mínimos de cárcel que volvemos a la puerta revolvente esta que entra a la cárcel y sales al día siguiente. Es un tema que la sociedad tiene que tener conciencia y que tenemos que abordar con muchísimo cuidado. Doctor Valladares, buenos días, saludos. Doctor, cada periodo en una sociedad requiere de particularidades respecto a sus líderes. Hay coyunturas especiales que requieren que esos líderes mantengan habilidades especiales, características especiales. En esta coyuntura, desde su visión, ¿qué se supone que debe tener este gabinete y este poder ejecutivo? ¿Habilidades políticas o habilidades de tecnócrata? ¿Necesitamos más tecnocracia o gente más política? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que lo importante y lo particular es tener un objetivo que pueda todo el equipo visualizar y saber cuál es su función para obtener ese objetivo, no desviarse del objetivo y eliminar las cosas que hacen difícil llegar al objetivo. O sea, si tú no te señalas como Estado y como gobierno el tipo de país que tú quieres, entonces estás todos los días apagando un fuego sin que necesariamente abras un camino. Yo creo que evidentemente se necesitan ambas cosas, ¿no? Se necesita el conocimiento técnico para poder evaluar las situaciones desde el punto de vista científico y se necesita la capacidad política para poder explicarle a la nación lo que se está haciendo para lograr esos objetivos. Le pregunto esto porque ayer en mi pueblo, la Villa de los Santos, hubo un cabildo abierto. Un cabildo abierto porque la población, y específicamente la población que no encuentra soluciones a sus problemas de salud, tiene al lado una infraestructura, el Anita Moreno, que costó 110 millones de dólares y todavía no es entregado este hospital, y ahí está la infraestructura, está el equipo, pero no se ejecutan las operaciones, no está al 100%. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace falta? ¿Habilidad política para esto o un tecnócrata para que nos resuelva este problema? Pero no lo entendemos, presidente. Hace falta dirección. Dirección. Yo creo que a mí me parece que nosotros necesitamos tener conciencia de que hay que darle seguimiento a las cosas que se inician. También tenemos la ciudad de la salud, abandonada por el gobierno anterior porque lo había hecho el anterior al anterior. Es decir, son recursos del pueblo panameño que se abandonan, que los botamos, que los tiramos a la calle. No hay justificación para que un hospital como el Anita Moreno esté sin operar teniendo todas las posibilidades de iniciar, por temas exclusivamente de burocracia. Entonces, hace falta dirección. Yo creo que bien haría el ministro Sucre en meterse un poquito más en este tipo de situaciones y delegar un poco más también el tema de la lucha contra la pandemia. La salud no es solamente la pandemia es coyuntural. Nosotros tenemos que tener un objetivo de salud que tenemos que cumplir y eso le toca al ministro, por supuesto, dirigido por el presidente. Yo decía en un tuit la semana pasada que vamos a tener que crear otro ministerio para que atienda los problemas de salud de la población, que siguen siendo exactamente los mismos y que están represados porque no se les está dando la atención adecuada, porque todos los cañones los estamos apuntando hacia el COVID. Pareciera que el MINSA se ha transformado en el MINCOVID, única y exclusivamente. Y aquí hay mucha gente, doctor, que quizás en este momento no pueda caminar porque tengan que hacerle un trasplante de cadera o de rótula y lo tienen ahí represado. Espérese porque no se puede. O gente que hay que sacarle la vesícula y puede estar sometido a una crisis de vesícula que te puede llevar a la tumba. Problemas de urología, Álvaro. En nuestra área. Un montón de problemas.
y no estamos atendiendo la escasez de medicamentos. Yo acabo de subir preguntando a la población si hay o no hay escasez de los medicamentos que están acostumbrados a tomar, y no hay un montón de medicinas en este país, ni compradas en el sector privado, ni a través de las ventanillas del MISA y de la Caja de Seguro Social. ¿Y quién está inventariando esto? ¿Cuánta gente, doctor, no se estará muriendo precisamente por todas estas razones que estamos hablando en este momento? ¿Y qué hacemos? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, pero mira, el momento que tú buscas soluciones, vamos a ver, la falta de medicamentos en la Caja del Seguro Social. Mira, esa institución es tan importante y su peso es tan grande en la sociedad que tú tienes que tener mecanismos de agilizar la compra de los medicamentos, de estar seguro que lo que la Caja del Seguro Social no tiene se pueda comprar en las farmacias privadas inmediatamente. ¿Qué cuesta llegar a un entendimiento con los sectores privados para decirle, mire señor, estos medicamentos que son de uso diario, que son imprescindibles para la salud de algunos pacientes, ustedes los van a tener a disposición del Seguro Social? Cuando a nosotros se nos acabe o ustedes lo tengan, vamos a comprárselos a este precio y se llega a un acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos diferentes para poder mejorar el servicio que estamos dando. No solamente en el tema en las prestaciones de salud, en las operaciones. A lo mejor las instalaciones de salud que tenemos se han quedado cortas para la demanda de operaciones que hay, para la demanda médica que hay. ¿Por qué no pensamos en llegar a entendimiento con hospitales privados para que cobren una tarifa fija por un tipo de operación y que se hagan allá? Sí, todo eso, eso es privatización. No, eso es dar servicio, que es lo importante. Lo importante es que el paciente sepa que si no lo puede hacer en el seguro se encargará de que se haga en otro lado, pero va a ser operado y va a ser atendido. Entonces yo creo que seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes es una muestra clara de estupidez. Nosotros tenemos que buscar alternativas que nos permitan darle el servicio que la ciudadanía se merece y está requiriendo. Usted hablaba de la falta de dirección. Viene a mi mente el PRD que conocí en una época, comparado con un equipo de béisbol, tenía 5 cuartobates, tenía 5 abridores, 5 cerradores. No había banca, porque había de dónde sacar varios para ocupar el mismo cargo. Doctor Pérez Valladares, ¿dónde está ese PRD? Yo creo que ese PRD se jubiló. Mira, Álvaro, hay gente muy capaz. El tema es que a lo mejor no son del grupito de fulano o del grupito de sutano y en consecuencia no se le da acceso a poder ejercer en las funciones de gobierno. Pero tanto en el PRD como fuera del PRD, hay gente muy capaz que puede integrarse a un objetivo de gobierno. El problema es que yo no estoy claro, ni que el gobierno haya señalado un objetivo claro con el cual la ciudadanía se pueda identificar, y estoy claro que en el partido tampoco hay un objetivo muy claro más allá de estar dentro del grupo de poder. Entonces tienes esta situación. No es que no existan, hay gente muy capacitada, sí las hay. Yo creo que quizás no han tenido la ocasión de participar en gobierno, pero hay gente en el partido que tiene toda la capacidad, quizás mejor que muchos de los ministros actuales, pero no tienen el acceso porque no participaron en la campaña o porque no son amigos de fulano o porque son enemigos de sutano. Entonces entran a reñir los intereses políticos con los temas personales. Y esa es la situación que están viviendo. Sí hay capacidad. Yo presumo la respuesta, presidente, pero se impone esta pregunta. ¿En algún momento lo han consultado desde el gobierno? ¿Lo consultan ahora? César, tú sabes que yo siempre he dicho que un consejo no pedido no es bien recibido. Yo estoy, por supuesto, con muchísimo gusto le doy mi opinión a quien lo pida, pero no opino ni estoy dándole consejos a quien debe tener mucho más información que yo si no me la pide. Usted ha sido un duro crítico en ocasiones muy puntuales hacia el propio gobierno del partido al que usted pertenece.
¿Eso le ha traído dificultades, le ha traído problemas, doctor Pérez Valladares, en las últimas semanas? Afortunadamente, una de las grandes ventajas de ser expresidente es que uno tiene la capacidad de decir exactamente lo que cree y lo que siente. Puede ser que caiga mal, sí entiendo que puede ser que caiga mal, pero yo no voy a estar alabando o dando aplausos a lo que yo pienso que son errores, porque mi interés no es el partido ni es el gobierno, es el país. Y si yo veo que una acción de gobierno, aunque sea de mi partido, no está bien para el país, lo voy a decir. Y lo voy a decir con el ánimo de no criticar, sino de que se mejore la actuación, de que se corrija lo mal hecho. Si se da o no se da, ese es un problema que tendrá que ver el gobierno. Pero mi conciencia está tranquila desde el punto de vista de que yo dije lo que yo pienso debe hacerse, como lo he venido diciendo toda la vida, y más ahora en capacidad de expresidente. Doctor, en 1997, durante su administración, si mal no recuerdo, se firmó el contrato con la minera. Usted me va a corregir si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Hoy nos debatimos en torno a este tema de la minería en Panamá. Le pregunto a usted, doctor Pérez Valladares, ¿cómo lo haría usted hoy día? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Hay una empresa, ha invertido cerca de $7,000 millones, está generando miles de empleos hoy día. No hay un contrato ley con la República. Se ha iniciado una negociación entre el gobierno y la empresa. ¿Qué cree usted que es lo que más le conviene al país hoy día? Yo sabía que me ibas a preguntar eso, Álvaro, y había hecho unas consultas para estar claro en la situación. Déjame leértelo porque es importante. El Código Minero de Panamá autoriza al Ministerio de Comercio. Sí, el micrófono, doctor. ¿No me oyes? No, el doctor se escucha bien, Se Álvaro. escucha bien, sí. Sí, Sí, se escucha, doctor. Hola. ¿Escuchan allá? Okay. Sí, Sí, perfectamente. Continúe, doctor. Oye, ahora. sí, se escucha. Bueno, estaba diciéndote que yo había hecho la consulta casualmente porque sabía que ese era un punto que querías aclarar en esta conversación. Y te digo lo siguiente. El Código Minero de Panamá autoriza al Ministerio de Comercio a otorgar directamente concesiones. En base a ello, si mal no recuerdo, creo que fue el entonces ministro Fernando Manfredo, redactó un formato de contrato de concesiones que era una base aplicable a cualquier otorgamiento. En 1969, mediante un decreto ejecutivo, el Ministerio de Comercio llamó a una licitación internacional solamente para otorgar específicamente el yacimiento de Petaquilla. ¿Por qué lo hizo? Quizás por la importancia del yacimiento, no sé por qué lo hizo, pero lo hizo específicamente. La ganó una empresa que se llamaba Mitsui. En 1992, mira el tiempo transcurrido, el contrato de amarra fue rescindido y el yacimiento fue pasado al pool de posibles yacimientos concesionables por el Ministerio de Comercio e Industria. Así lo requiere el Código Minero. Es decir, estos no son inventos ni son situaciones subjetivas, esa es la ley. Luego, el MISI lo otorga y así nace la concesión, pero lo elevan a contrato ley en 1997. Eso fue a solicitud de los abogados de la actual minera, porque no había necesidad, si la concesión estaba perfectamente autorizada por el Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, el Centro para Incidencias Ambientales y Mineras eleva ante la Corte una solicitud que se declarara ilegal por incumplimiento a previstas asuntos de ambiente la concesión. Y aunque el concesionario y el ministerio declararon que se habían cumplido, la Corte de todas formas declara que no se cumplieron y en consecuencia declara ilegal el contrato. Esa es la situación. Eso es lo que ha sucedido. Bien. Yo diría que incluso ese fallo de la Corte sería afortunado. Creo que fue una perfecta locura en su momento,
porque se habían cumplido con todas las leyes y todos los requisitos, pero ahora resulta ser afortunado, porque en base al cumplimiento de ese fallo se abre la posibilidad de renegociar un contrato. Un contrato, no la concesión. La concesión está otorgada. Entonces el contrato puede perfectamente bien mejorar lo que contempla y contemplaba el Código Minero, en aras de mejorar la posición de la República frente a la explotación de ese recurso nacional. Hay quienes hablan de que Panamá tiene que sacarle ventaja, que Panamá tiene que negociar 50-50, que Panamá tiene que hacerse de la mina, que usted, que es un hombre que conoce de finanzas, que conoce de empresas, ¿qué es lo que más nos conviene en este momento, doctor? No hay que inventar la rueda, Álvaro. Veamos lo que ha pasado en otros países. Veamos cuál es el beneficio que reciben otros países por la explotación minera de cobre. Veamos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Australia, lo que pasa en otros países que son mineros de cobre. Y el Estado, a través de regalías, a través de impuestos, a través de participación, recibe entre el 30 y el 50% de las ganancias de esas minas. Entonces ahí está el parámetro con el cual nosotros tenemos que sentarnos a negociar con estos mineros. Ellos no son solamente mineros en Panamá, ellos tienen minas en otros lados del mundo. De manera que ahí están los parámetros claros de lo que el Estado panameño puede exigir, está pidiendo, y yo creo que requiere como mecanismo para poder seguir explotando un recurso que es nuestro. No es de la minería, es nuestro, es del Estado panameño. Otros se oponen por completo. Son, así como los antivacunas, antimineros, radicales. ¿Qué hacemos con ese grupo? Yo entiendo, mira, eso yo lo entiendo, sobre todo en las actuales circunstancias que está viviendo el mundo del cambio climático, o sea, la conciencia que hay de tenemos que buscar la forma de no dañar nuestro planeta. Yo todo eso lo entiendo. Pero entiendo también que hay formas de hacer minería de cielo abierto como esa, con parámetros de recomposición al final, de manera que no se haga el daño ecológico que se tiene miedo. Mira, si fuéramos a esos extremos de que no podemos tocar nada, oiga, no tendríamos canal. Porque el canal abrió una zanja en el vientre de Panamá. O sea que eso también tendríamos que descartarlo, o tendríamos que cerrarlo de vuelta, pues, para regresar a como era originalmente. Sí, yo creo que todo es posible dentro de parámetros de mitigación y dentro de mecanismos que hagan rentable para el Estado a través de esa minería los ingresos para que poder crecer en riqueza a los panameños y al mismo tiempo mantener nuestro compromiso con los bienes nacionales, es decir, con la riqueza nacional, con nuestro ambiente, con nuestra fauna, con nuestra flora. ¿Le parece, presidente, que un acompañamiento en la mesa de negociación de estas voces, de estas personas, de estos técnicos, pudiese ser saludable, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que entre más se consulta, menos se equivoca. Por supuesto que sí. Yo creo que además, hay que ser razonable. Si tú tienes una crítica, oigamos la crítica. Si tú tienes un planteamiento, oigamos el planteamiento. Busquemos la forma de armonizarnos, de buscar un mecanismo intermedio, de lograr parte para ti, parte para el Estado. Sí, hay formas de armonizar una situación sin llegar a extremos, ¿no? Doctor, a usted le correspondió una fase de nuestra vida republicana en donde estaban las condiciones para achicar el Estado. Llegó todo el andamiaje de las privatizaciones y todo aquello. ¿Es posible hoy hablar de una globalización humanizada? ¿Ese concepto es posible o se contradicen esas categorías? No, yo creo que es posible. Yo creo que nosotros podemos lograr mayores eficiencias con menos burocracia. Yo creo que nosotros podemos reformar la estructura jurídica del Estado para hacerlo más ágil. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso, debiéramos tener como país un compromiso de modernizarnos, de ponernos al tanto con el siglo que estamos viviendo y no con el siglo anterior. Yo creo que es perfectamente posible, pero estamos caminando en el camino al revés. Vamos a ver, te toco un tema particular que yo sé que me va a traer problemas, pero lo digo
ese conocimiento de que puedo decir como el presidente lo que pienso sin pensar a quién le voy a molestar. ¿Qué justificación hay para que se le suban 30 millones de dólares del presupuesto de la Asamblea Nacional? En una situación de apremio, en una situación donde los ingresos públicos han bajado, en una situación donde la deuda pública se ha disparado a niveles que ya quizás estamos llegando al punto donde no podemos más. ¿Qué justificación puede haber para que el mismo número de diputados reciban 30 millones de dólares más que pudieran ser utilizados para otras cosas? ¿Sabe cuál es? Hay elecciones de junta directiva de 2 de los grandes partidos de la Asamblea pronto. Así que se necesita mucho dinero. Eso no es razón. Bueno, exactamente, yo coincido con usted. Eso no es razón. Eso es verdaderamente acceder a hacer lo malo para seguir haciendo mal. Pero, es decir, claro, no es justificación. Sí, doctor, pero claro, no es justificación, pero ante una sociedad que no debate y no discute por la legitimidad política y la eficacia política, entonces eso ocurre y va a seguir ocurriendo. O sea, aquí no debatimos sobre eso no es legítimo. No es legítimo y ni mucho menos eficaz. Pero ¿dónde debatimos eso, doctor Pérez Valladares? ¿En qué espacio? No, ¿dónde? Vamos a ver, César. Si tú no puedes corregir, vamos a tomar un caso en particular. Si tú no puedes corregir el clientelismo en la elección de los diputados, porque la sociedad es clientelar, vamos a asumir eso. Que puede ser o no ser, vamos a asumirlo. Entonces remueve la elección del diputado de ese clientelismo. Nosotros lo hemos propuesto. Cambia la forma como se eligen. No tienen que ser por circuito, no tienen que ser independientes, pueden ser nacionales o provinciales y por lista cerrada de partido. Y remueve entonces al cliente que está ahí de la elección del diputado, porque tendrá que votar por lista de partido, no por una persona en particular. Y eso al mismo tiempo entonces le quita la presión al diputado electo de su reelección buscando dinero de otra forma. O sea, hay mecanismos de hacerlo. Mientras tanto, claro, yo entiendo tu punto. No hay discusión política, sí, yo sé. Usted habló de la puerta giratoria. Claro, pero retornamos a la misma puerta giratoria. Para hacer eso requerimos la reforma legislativa y tenemos que caer en manos de ellos mismos. Necesitamos reforma constitucional. Bueno. Y la reforma constitucional, si no es aceptada por la Asamblea, debe ir directamente a un referéndum. Sí, o sea, tenemos que tomar medidas drásticas y revolucionarias para poder cambiar la situación. Si no, en efecto, seguimos en esa puerta giratoria y en la corrupción que nos está pegando por todos lados. La imagen de los partidos políticos que son piezas fundamentales en la estructura democrática cada día está más deteriorada, señor expresidente Pérez Valladares. Hay luchas internas, hay luchas externas, no hay diálogo, no hay consensos. Usted ve que el partido que gobierna, entre ellos mismos se están dando puños y patadas, entre ellos no hablan de allá y hacia acá, hacia los otros partidos tampoco hay conversaciones o diálogo para tratar de encontrar salidas. Ya la gente no cree en ningún partido y no cree en ningún gobierno. ¿Para dónde vamos, señor Pérez Valladares? Déjame decirte algo, Álvaro. No es solamente culpa de los partidos y de los que son políticos, ¿no? Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto también. Coincido plenamente. Yo creo en la libertad de expresión, creo en que todo el mundo puede decirlo, pero mira, no podemos estar permanentemente descalificando a los actores políticos. El presidente Cortizo dice, dame prueba. Yo sé que es una forma de salir del problema. Pero si tú no tienes la capacidad de decir, yo creo que fulano de tal es un ladrón porque me hizo esto, entonces no lo digas, porque le haces daño a todo el sistema, va creando una incredulidad. Ahora aquí nadie cree en nadie, en efecto, Álvaro. Y además para el ciudadano común y corriente, todos los políticos son ladrones, por definición. Entonces eso va creando un ambiente, un caldo de cultivo muy, muy peligroso que está acabando con la institucionalidad de este país. Y yo creo que tanto culpa tienen los actores que incumplen, los actores que hacen mal, como los medios que solamente señalan sin pruebas. Hay que buscar un mecanismo de diálogo nacional.
Hay que buscar un mecanismo de reforma constitucional. Yo creo que este diálogo que se está dando, ojalá pueda servirnos para reencaminar el país, para buscar un objetivo país con el cual nosotros podamos coincidir todos los panameños, para lograr tener reglas de comportamiento que nos permitan la convivencia en paz, para lograr que hayan reglas claras para castigar a quienes incumplen las leyes. Esto no puede ser que sea una permanente apelación y apelación tras apelación y se van los años hasta que se expire el término y hay impunidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda reforma del Estado panameño y establecernos. Bueno, y hay un punto que es fundamental en todo esto, que no puede dejarse al lado, que tiene que estar enfrente, que es la educación. Que es la educación y el civismo. Las escuelas dejaron de dar cívica hace años. Mira, aquí no hay reglas, no hay instrucción de cómo debe ser un ciudadano. Creo que nosotros tenemos que retomar el camino del civismo, de enseñar a las personas, a los estudiantes, cívica, a ser ciudadanos y no clientes. Pero esta reforma pasa, obviamente, por una reforma educativa también. Un hombre cívico, pero valiente, porque aquí hay mucha gente muy inteligente y tal, pero bueno, ¿no? ¿Quién quiere criticar y pues dice, esto le puede lastimar a alguien y lo que viene para atrás no quiero asumir los costos? Hace mucha falta eso, presidente. Hace mucha falta tener gente independiente y valiente que tenga la capacidad de señalar las cosas buenas y de condenar las cosas malas. Y eso es civismo, eso es ser ciudadano, eso es querer a tu país, eso es no ponerte tú, pero si digo esto me van a quitar el contrato. Señor, quítelo. Afortunadamente yo no dependo de ningún contrato ni de ninguna buena acción del gobierno, así que yo tengo la capacidad, gracias a Dios, de poder decir las cosas que pienso. Me equivocaré, por supuesto, como todo ser humano, pero siempre diré, no importa a quién no le guste, las cosas que yo pienso. Doctor, este revolcón en Llano de Piedra, como decimos allá en nuestro pueblo, ¿a dónde nos puede llevar en el 2024? Porque estamos metidos en este revolcón en Llano de Piedra. A una situación difícil, Álvaro. Vamos a tener, por lo que se ve ahora, ojalá que salga algo mejor, pero por lo que se ve hay que escoger entre lo malo y lo peor. Es una situación verdaderamente, bueno, es la acumulación de los años de hace 3 gobiernos, ¿no? Que se empezó con esta degeneración. Empezó en mi concepto por el gobierno de Martinelli, que sembró el veneno en la fibra social de este país. Lo continuó el señor Varela y desafortunadamente la actual administración no ha tenido la capacidad, la visión, llámalo como tú quieras, para tomar los correctivos. A mí, en lo particular, por ejemplo, me defraudó muchísimo que aquel esfuerzo que se hizo de los cambios constitucionales ni siquiera se discutiera en el Ejecutivo y pasara al Legislativo, donde sabíamos automáticamente que no iba a pasar. Sí, fue un esfuerzo perdido, fue una coyuntura que se pudo haber aprovechado para mejorar una estructura como la Constitución Nacional, con miras a lograr un país más civil, un país con mejor participación cívica. No se pudo hacer. Entonces, por el camino que vamos, Álvaro, es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los que ven un poquito más allá de nuestras narices, que va a pasar a partir de 2024. Ahora, hay realidades objetivas. El Estado ha sido invadido por el mercado, nos quedan pocos espacios para maniobrar. Hemos judicializado la política. Esas son cosas que están... Entonces, ¿con qué instrumentos tenemos para remediar esto? O sea, encontrar el bien común. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente la educación y el tiempo. Pero vamos a tener que pasar por periodos difíciles. Yo no veo... La educación no es de un día para otro. Tú lo sabes. De manera que estamos hablando de los próximos 10, 15 años, que si no logramos un reencuentro con los valores nacionales, vamos a pasar días difíciles. Para cerrar, doctor, la campaña que existe actualmente de desprestigio contra la banca panameña, que ha sido un soporte importante para la economía de este país,
¿Cómo lo ve usted que salió precisamente del sistema bancario en un momento dado? Mira, son dos cosas. Es un clientelismo obvio, porque suena bonito. Ay, vamos a ponerle un límite a lo que puede cobrar el banco. Eso suena bien, sobre todo a lo que debe. Y luego de eso es una ignorancia supina. Porque si usted se mete a regular lo que un banco puede cobrar, entonces también debe regular lo que debe pagar. Y si usted regula lo que paga, esos depósitos que están en Panamá se van del país. Y el banco en consecuencia queda sin capacidad de prestar. Usted lo que tiene es que asegurarse que haya suficiente competencia bancaria para que esos intereses no se vuelvan los intereses que cobran los prestamistas en la calle. Pero tratar de, por demagogia, por clientelismo, de ponerle un límite, va a acabar con la oferta de préstamos y la oferta de crédito a los que más lo necesitan. Eso es, lastimosamente, una gran ignorancia. Gracias, doctor Pérez Valladares, por este tiempo que ha dedicado. Seguimos esperando el libro, doctor Valladares, ¿ah? No se nos ha olvidado. Está casi en los finales. Gracias, César, te agradezco mucho. Gracias, doctor Pérez Valladares, que tenga excelente día. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, hemos conversado con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, sobre la situación internacional y nacional desde distintas perspectivas. Plano político, económico, social, de la seguridad. Yo creo que son temas importantes que